Bien, en la pregunta 8 nos están dando un sistema, un dibujo donde está un edificio, la sombra que proyecta a determinada hora del día y el ángulo que se forma entre la sombra y la punta del edificio. Nos dicen si el coseno del ángulo, es decir, el coseno de este ángulo es 16 entre 20, ¿cuál es la altura del edificio? Bueno, si recordamos un poquito de razones trigonométricas, podemos recordar que coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces que este lado, si yo estoy ubicado aquí, este lado es el cateto adyacente, la hipotenusa es del lado más largo, por lo tanto el cateto adyacente es 16 y la hipotenusa vale 20. 16 y 20. ¿Cómo podemos obtener el valor del edificio? Bueno, yo me puedo guiar por el teorema de Pitágoras con algo que se llaman ternas pitagóricas. Una terna pitagórica es un conjunto de tres números que forman un triángulo rectángulo. Una de las principales es 5, 4 y 3. ¿Qué puedo observar entre estos dos rectángulos, triángulos rectángulos? Entre este y el que forma el edificio, bueno, que ambos son semejantes, ¿verdad? Si yo checo, 20 es múltiplo de 5, 16 es múltiplo de 4. ¿Qué tengo que hacer para que el 16 se convierta en 4? Pues dividirlo, ¿verdad? Entre 4. 16, vamos a hacerlo por aquí, entre 4 es igual a 4. 20 entre 4 es igual a 5. Entonces yo tengo ya un factor de proporcionalidad que es el 4. Y con ese factor de proporcionalidad me están saliendo las medidas de el edificio y la sombra que proyecta. Entonces, si ya utilicé el 4 y el 5, me falta utilizar el 3. ¿Y qué tengo que hacerle? Pues multiplicarlo, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por mi factor de proporcionalidad, que es 4. Entonces, ¿cuánto mide el edificio? 12 metros. La pregunta 9 nos da un modelo de un rectángulo cuya área es 24 metros cuadrados. Nos dice que una de sus lados mide una cantidad más 3, entonces lo representamos como x más 3. Y el otro lado mide una cantidad menos 3, o sea, la misma cantidad menos 3. Por lo tanto, representamos como x más 3 y x menos 3. Ahora, ¿cómo obtengo el área de un rectángulo? Bueno, si yo me regreso a las bases de geometría, cálculo de áreas, el área de un rectángulo es igual a base por altura. Viendo esto, entonces yo puedo deducir que el inciso C no es la respuesta correcta porque tengo un signo de más en medio de los dos términos, entonces esto no es. Ahora, nuestra figura es un cuadrado, por lo tanto yo no puedo elevar un lado al cuadrado para sacar el perímetro, por lo tanto el inciso B y el inciso D tampoco son la respuesta correcta. Si yo tuviera un cuadrado en vez de un rectángulo, esto sí funcionaría, pero es un rectángulo, entonces el inciso A es mi respuesta correcta. Este ejercicio en particular es un ejemplo de que muchas veces los problemas que presenta el examen de admisión son de lógica, de ir analizando las situaciones. Muchas veces no es necesario hacer las operaciones, muchas veces no es necesario hacer todo el procedimiento, sino solamente analizar las cosas que nos están pidiendo y relacionarlo con las 4 opciones que nos están dando. En el problema 10 nos dan una pequeña tablita donde nos están marcando los metros de tela y el costo que se pagó por la cantidad de metros y nos preguntan cuál es el valor de proporcionalidad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para obtener el valor de proporcionalidad? Vamos a dividir estas cantidades de los costos entre cada uno de los metros de tela y de esa forma vamos a evaluar si es correcto o si es el mismo factor de proporcionalidad para todos o es diferente. En este caso yo voy a dividir solamente uno, que sería 160 entre 2,
que me da un total de 80. Quiere decir que el metro de tela vale 80 pesos, más o menos. Ahora, voy a evaluar para cada uno de las siguientes cantidades de tela con 80 pesos. Entonces voy a multiplicar 5 por 80. 5 por 8 son 40 y un 0 más son 400. Entonces quiere decir que este comparte el mismo factor de proporcionalidad que el de arriba. Voy a evaluar con ahora 8 metros de tela. 8 por 80. 8 por 8 son 64, agregamos el 0 que llevamos, son 640, y por lo tanto este también comparte el mismo factor de proporcionalidad. Y por último, 11 por 8, aquí va, bueno, por 80, 11 por 80, 11 por 8 son 88, y agregamos el 0 que tenemos acá, son 880, y por lo tanto también comparten el mismo factor de proporcionalidad. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es 80. En la pregunta 11 nos dan una multiplicación de dos binomios. Vamos a desarrollarla, hay que ver cuál opción es la correcta y empezamos a hacerlo. El 2 que está en este paréntesis es positivo, no tiene signo, pero sabemos que es positivo. Multiplicamos primeros signos, más por menos es menos y 2 por 2 es 4. Hasta aquí este número ya no se puede reducir o ya no se puede meter con otro término. Por lo tanto, yo puedo observar que mis respuestas correctas están entre la A y la B. Vamos a ver qué sigue. Tengo que multiplicar ahora este más por este menos. Más por menos es menos. 2 por 5x son 10x. Ahora voy con el menos 5. Menos por menos es más. 2 por 5x sería menos 10, sería más 10x. Y por lo tanto estas se cancelan. Y seguimos teniendo aquí solamente dos términos. Aquí no hay x lineales. Por lo tanto siguen estando estas dos opciones. Y si observo, al multiplicar más por más es más. Perdón, menos por menos es más. Y 5x por 5x son 25x. Por lo tanto, al observar mis respuestas, habíamos cancelado o habíamos eliminado estas dos desde el inicio. Y me quedo con la que tiene el más 25, que es el inciso B. En el problema número 12 nos están dando una relación de proporcionalidad. Nos dice que un joven mandó 42 mensajes en 2 horas. O sea que mandó 42 mensajes en 2 horas. Y nos pregunta, ¿cuántas horas tardará en mandar 252 mensajes? Esto es X. Si yo recuerdo un poquito de proporcionalidad directa, tengo mi relación de proporcionalidad de esta manera. Y esto lo resuelvo como X igual al valor de B por el valor de C entre el valor de A. Ya tengo acomodado mis cantidades. 42 es A, 2 es C y 252 es B. Por lo tanto, esto lo puedo resolver como X igual a 252 por 2 entre 42. Multiplicamos, 2 por 2 son 4, 2 por 5 son 10, llevamos una, 2 por 2 son 4 y una son 5. Son 504 entre 42. Y pues al dividir, porque sabemos que una fracción es una división, al dividir 504 entre 42 me da un total de 12 horas. Seguimos con la tendencia de proporcionalidad directa. Nos piden calcular el factor de proporcionalidad de esta tablita donde nos dan metros cuadrados de tierra y sacos de abono. Nos dicen que para un metro cuadrado de tierra se necesita medio saco de abono. Aquí está la clave. Este va a ser mi factor de proporcionalidad, pero ¿cómo saberlo o cómo comprobarlo? Bueno, si me doy cuenta, por X cantidad de metro de tierra se ocupa la mitad de la cantidad de abono, es decir, para un metro cuadrado de tierra ocupo la mitad del saco de abono. Entonces, en relación
los números de abajo deben ser la mitad de los números de arriba. Vamos a ver aquí, el 1 es mitad de 2, 3 mitad de 5, de 6, perdón, 5 mitad de 10, 7.5 mitad de 15, 13.5 mitad de 27 y 25 mitad de 50. Por lo tanto, mi factor de proporcionalidad, y es el que todos comparten, es el inciso A, que es 0.5. La pregunta 14 nos lleva al tema de suma y resta de números con signo. Nos dice que una familia de integrantes tenía 20 manzanas, cada miembro se comió una, 6 se usaron para un pastel, 2 se las llevó el papá y regresó después con 10 manzanas. Posteriormente se llevaron 3 a la escuela y regalaron 8. ¿Cuántas quedaron? Bueno, primero tengo que identificar los números que son positivos y los números que son negativos. Aquí está un negativo, otro negativo, otro negativo, otro negativo y otro negativo. Como números positivos solamente tengo al 10 y al 20 no lo cuento porque es el resultado. O sea, en total teníamos 20 manzanas, ¿sale? Entonces, si en total teníamos 20 manzanas y después cada miembro se comió una, es decir, le restamos 5, después menos 6 que se usaron para un pastel, menos 2 que se llevó el papá, más 10 que regresó después, menos 3 que se llevaron a la escuela y menos 8 que regalaron. ¿Cuántas manzanas quedaron? Vamos a juntar términos semejantes, es decir, los positivos con los positivos, que en este caso son 20 más 10, que son 30, y los negativos, que son menos 5, menos 6, menos 2, menos 3 y menos 8. Como son negativos, voy a poner el signo negativo y los voy a sumar. 5 más 6 son 11, 3 más 8 son 11, 11 y 11 son 22, y 2 serían 24. Tengo una resta ya más sencilla, 30 menos 24, y mi resultado entonces es que sobraron 6 manzanas.